Buenos días, hermanos. Hoy quería meditar con ustedes dos pasajes de la palabra de Dios, dos pasajes que fueron dichos en situaciones distintas, en un contexto distinto, pero son dos situaciones que nos hablan de una misma cosa. La primera se encuentra en Mateo 7, capítulo 7. Nosotros vamos a leer del 24 al 29. Y la otra en 1 Corintios 3, que vamos a tratar de resumir un poco los primeros 14 versículos. Bueno, esta de Mateo 7, del 24 al 29, es el momento en que el Señor Jesús estaba diciendo el sermón en el monte, que el título es así, ¿no? Sermón del monte, donde el Señor Jesús tuvo muchas enseñanzas referente a la manera en que debemos vivir mientras estemos aquí en la tierra. Y el capítulo 6, por ejemplo, en mi Biblia están titulados cada porciones, por ejemplo, están las prácticas religiosas, la oración, el ayuno, el discípulo en el mundo, las misiones, la lealtad. Y termina todas las demás enseñanzas y todo, termina el Sermón del Monte con estos últimos versículos diciendo las siguientes palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Después termina diciendo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que no tenían ningún tipo de autoridad de acuerdo a su manera de vivir la palabra, ¿verdad? Bueno, acá están las claves en la primera frase del versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ya ahí Jesús estaba poniendo en claro que había que hacer todo eso que él había enseñado, ¿no es cierto? Y dice que lo va a comparar con un hombre prudente. Alguien prudente es el que mide las consecuencias que puede pasar, toma en cuenta todas las cosas, y edificó este hombre sobre la roca. Todos sabemos, para abreviar todo esto voy a decir, todos sabemos la enseñanza de esta pequeña parábola que el Señor usó, que si nuestra vida está fundada sobre la roca que es Cristo, nuestra vida va a crecer, va a ser nuestro edificio firme y fuerte, y que cualquier tempestad, cualquier cosa de la vida no nos va a tumbar, ¿no es cierto? Y el otro, el que no las hace, va a tener una vida que sí va a tener todos sobresaltos, y que esa casa, ese edificio que edificó, va a caer. Ahora, el otro pasaje que también está en 1 Corintios, acá en este caso es Pablo, que está aclarándole un montón de cosas a los de la iglesia de Corintios, está también basada en lo que es edificar nuestra vida, edificar sobre el fundamento que es Cristo. Y el versículo del 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
Bueno, acá ya está presentando el panorama que se vivía ahí en la iglesia, ¿verdad? Eran gente que había creído en el Señor, que no estaban siendo alimentados bien. ¿Por qué? Porque como siempre tenían que darle la leche y no la vianda, no ya una comida espiritual más elevada. Y había ocasionado esto problemas. No estaban bien edificados sobre el fundamento que es la roca que es Cristo. Y estaba ocasionando problemas. Estaba ocasionando grupos que querían, unos seguían a Pablo, otro a Apolos y así, ¿verdad? Ahora, en el versículo del 5 al 9 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Ya empezaron bien las aclaraciones. Y eso es lo que según a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. O sea, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Hasta ahí la parte que quiero aclarar. Acá Pablo les está hablando clarito, que ellos no tienen que depositar, apoyarse en los hombres, en los siervos, sino que tienen que, como sigue más adelante, tratar ellos mismos de seguir creciendo, ¿no? Y dice, sería el versículo 9, vosotros sois labranza de Dios, y aclara, edificio de Dios. Ya somos el edificio del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo, después estaba el templo, pero en el Nuevo Testamento nos habla del templo espiritual, que es nuestro cuerpo, nuestra vida, que está el Espíritu Santo morando en ella. Ahora, ¿cómo había que hacer este templo? Conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada ya como peritos arquitectos, puse el fundamento y otro edificó encima. Pablo está aclarando que ellos pusieron el fundamento y que ese fundamento lo dice en el versículo 11 porque la luz no me deja ver bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la roca que nos hablaba Jesús en Mateo, ¿no es cierto? Esa es la roca en la cual nosotros tenemos que edificar nuestra casa. Ahora, del versículo 12 nos habla de cómo podemos edificar nuestra casa. Y hay materiales que se nombran acá, ¿no? Y sobre este fundamento, alguno edificará ¿con qué elementos? Con oro, plata y piedras preciosas. Y estos elementos se nombraban en Éxodo 25, cuando Dios le dice a Moisés que le pida al pueblo ofrendas. Dentro de toda la lista que pide Dios están estos elementos: oro, plata y piedras preciosas. Cada cosa tiene su significado que no vamos a nombrar ahora para hacerlo más cortito. Pero esas cosas son las que tienen que estar en nuestra vida. Templo del Espíritu Santo es lo que tiene que estar en nuestra vida. Ahora, después hay más elementos para edificar: madera, heno y hojarasca, que en otra versión decía que es la paja, ¿no es cierto? Elementos más pobres, más rudimentarios, y que acá dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué? Porque el día de la declarada, pues, perdón, pero no veo bien, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no perderemos la salvación, aunque así como por fuego. O sea, los elementos inferiores, la madera, el heno, la hojarasca, se consumirán por el fuego, quedarán chamuscados, y así quedaremos nosotros chamuscados ante la presencia del Señor. Entonces, estos dos pasajes nos hablan de la responsabilidad. El fundamento fue puesto en nuestra vida, el fundamento es Cristo. Ahora, tenemos maestros, tenemos pastores, ancianos, sobrevedores, que nos van a enseñar. Aquellos pudieron haber puesto ese fundamento que es Cristo, pero ellos edificaron hasta una parte y después nosotros tenemos que seguir edificando en nuestra vida espiritual. ¿Y qué elementos vamos a usar? Vamos a usar la piedra, el oro, la plata, las piedras preciosas, o vamos a usar la madera, el heno y la paja. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos utilizar unas cosas y las otras? Cuando nosotros edificamos nuestra vida espiritual, todas las cosas que el Señor Jesús nombró tienen que estar presentes. Él puso ahí una ética cristiana a seguir, una vida en todo el Sermón del Monte. Y nosotros tenemos que eso ponerlo por obra, sobreedificar en nuestra vida espiritual. Pero después están aquellos que, como los corintios, era más cómodo sentarse, observar a los ancianos, a los pastores y demás, y quedarse. Yo voy a la iglesia, escucho, me voy a mi casa, me quedo. No están haciendo nada, no están haciendo la obra. En cambio, los que sí están haciendo la obra, los que sí trabajan, los que sí oran, los que sí, a pesar de recibir la palabra por otro, también la buscan, la escudriñan, están edificando con oro, piedras preciosas y plata. Entonces, de los dos pasajes sacamos esta enseñanza, ¿verdad? Jesús nos da una alerta. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios y tenemos que ser obedientes. Porque dice, aquel que las hace, que pone por obra lo que escuchó. Y Pablo nos dice que es una responsabilidad de cada uno sobre edificar sobre lo que ha sido plantado en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, ¿qué debemos hacer? Sobre todas las cosas, ser obedientes a la palabra de Dios y ocuparnos nosotros mismos de extraer la enseñanza. No solo la que recibimos en la iglesia, sino, como ya lo dije, extraigamos la enseñanza. Todo este tiempo de cuarentena que el Señor nos ha dado un tiempo regalado para que nosotros nos nutramos de la palabra de Dios, para que dejemos de lado todas las cosas que este mundo nos estaba llevando a hacer y que extraigamos la enseñanza, que edifiquemos sobre nuestra vida y podamos presentarnos con oro, con plata y con piedras preciosas ante el Señor y no chamuscados. Que esta enseñanza que ha sido primero para mi vida, como todo lo que extraemos siempre primero nos toca a nosotros, pueda también ser de bendición para cada uno de ustedes. Les doy un beso y nos vemos pronto. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Quiero que me acompañen en el día de hoy a la lectura en Éxodo 33, del 7 al 11, que dice así: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo
notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona separaba la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Nosotros este pasaje lo estuvimos estudiando con nuestras jovencitas en la clase de escuela dominical, así que ellas recordarán que lo hemos conversado, ¿sí? Y cuando estuve estudiando Esdras en el devocional anterior, les había dicho que el desafío era ser hombres y mujeres de la palabra. Y me quedé con esto también, ¿sí? Y me encantó recordar y me llevó a pensar en este pasaje que ya, como les dije, ya lo había estudiado. Y vamos a ponernos un poquito en el contexto. En el momento en que Moisés sale y arma este tabernáculo, esta tienda de reunión fuera del campamento, es después del incidente del becerro de oro. Ustedes lo recordarán, allí el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de las leyes y también la construcción del tabernáculo, allí, como tardaba tanto, Aarón y todo el pueblo de Israel hicieron un becerro de oro y celebraron con distintas orgías religiosas y sexuales que podemos decir que era para oficiar como un oficio religioso. Dios ante esto se enojó tanto, ¿sí?, que decidió distanciarse del campamento, ¿sí? Y es más, le dijo a Moisés que él no los iba a acompañar en el resto del viaje, que iba a mandar un ángel. Ante esto, y en este tiempo, Moisés arma esta tienda de reunión que no era el tabernáculo, porque recién se lo había dado y todavía no había comenzado la construcción. Le da a Moisés, Moisés entonces sale afuera y hace esta tienda de reunión para encontrarse con Dios. Una de las cosas que podemos notar acá es que el pecado aleja a Dios de nosotros los hombres, ¿sí? En este momento Dios estaba enojado, ¿sí? Y se alejó, se distanció de su pueblo. Sin embargo, vemos a Moisés muy intencional en la búsqueda de Dios, ¿sí? Y aquí encontramos el primer principio. Dios quiere, ¿sí?, que seamos intencionales en la búsqueda de su presencia. ¿Cuántas veces no lo somos, no? Y él, a pesar de que Moisés tenía un pueblo que dirigir, un pueblo que guiar y tenía que trabajar, ¿sí?, todos los días con este pueblo tan terco y pecador, aún así todos los días se sacaba un tiempo para ir a esta tienda y encontrarse con Dios. Lo dice en el versículo 11, ¿sí?, que miraba o se encontraba con Dios Moisés cara a cara. Después vamos a hablar de eso. Pero bueno, uno de los primeros principios que yo puedo encontrar acá es que para encontrarme con Dios tengo que ser intencional, tengo que ser decidida y tengo que ser consciente y deliberada, así como fue Moisés, ¿sí? Él fue y armó esta tienda para encontrarse. En el versículo 7 leíamos, ¿sí?, que toda persona, en el mismo capítulo, en el mismo versículo que decía que Moisés tenía la costumbre de armar, dice que toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Y esto me habla de que el ejemplo de él, su modelo, ¿sí?, de ir todos los días en búsqueda de la presencia de Dios, motivó a otros a hacer lo mismo, a buscar a Dios y su presencia. También tenía que hacer el sacrificio como Moisés. Eran 2 millones de judíos, había 2 millones de carpas y que el campamento estaba retirado lejos, la tienda, estaba lejos, retirada del campamento. Tenían que ir caminando hasta allá, sacrificarse para encontrarse con Dios. Y hubo gente que sí lo hizo, porque quería encontrarse con Él. Motivo a otros, y esto me hace pensar en mí, motivo a otros en mi vida devocional. La gente más cercana que tenemos en este momento ahora son nuestra familia. Ellos pueden ver cómo yo busco intencionalmente a Dios,
que aparto un tiempo para Él, que le busco, que no solamente escucho los devocionales, voy y estudio la Biblia, me saco el tiempo para hacerlo. Este es otro desafío, ¿no? Primero, buscar deliberadamente, intencionalmente, y segundo, motivar a otros también a hacerlo. En el versículo 8 nos dice que cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Y lo seguían con la vista hasta que él entraba. Y esto me llamó la atención, ¿no? Porque dice, como así también había algunos que iban a la tienda de reunión, hay muchos que se quedaban parados delante de la tienda, ¿sí? Y allí lo seguían con la vista a Moisés hasta que él entraba a la presencia, a la carpa, a la tienda, y lo miraban. Más abajo dice que también adoraban, que se inclinaban, ¿sí? Yo me puse a pensar, ¿yo me tomo el compromiso de ir a la presencia de Dios o soy del grupo de los que adoran a la distancia? Somos de los que acompañan la adoración un día domingo. ¿O todos los días adoro? ¿En qué grupo estoy? ¿Miro cómo lo hacen los demás? ¿O soy de los que me tomo ese compromiso de entrar a la presencia de Dios todos los días? Y vemos dos grupos acá, ¿sí? Vemos a dos tipos de personas, los que buscan intencionalmente y los que miran. Y también me hizo pensar, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? Y después en el versículo 10 dice, cuando el pueblo notaba que el 9, cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Y ahí me dice, ¿sí?, que Moisés tenía su recompensa. Buscar intencionalmente la presencia de Dios, esa búsqueda de todos los días, era recompensada con la presencia de Dios mismo en este lugar. El Señor le hablaba, y Moisés lo escuchaba, y Moisés sabemos, porque versículos más abajo dice que Moisés le decía a Dios lo que había en su corazón. Así que si yo tengo esta búsqueda intencional todos los días de Dios, voy a ser recompensada. Me voy a encontrar con Él, porque Él se quiere reunir conmigo. Dice que cara a cara, ¿sí?, como un amigo le habla a otro, era la relación de intimidad que tenían Moisés y Dios. Y esto me encantó, ¿sí?, porque uno piensa que Moisés tenía una intimidad con Dios que muy pocos experimentaron. Y yo también me puse a pensar en esto. ¿Solamente es para Moisés esta experiencia? ¿Nosotros podemos experimentarla? Claro que sí. Miren lo que dice Salmos 25:14. El secreto de Jehová es con los que le temen, y Él les mostrará su pacto. Y Proverbios 3:32 dice, su secreto es con los rectos. ¿Querés saber los secretos del corazón de Dios? ¿Querés saber lo que a Él le importa, lo que Él piensa, lo que Él siente? Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si busco a Dios, Él dejará que yo lo conozca. Y voy a poder disfrutar de la misma experiencia que disfrutó Moisés, cara a cara y en amistad con Él. Que ojalá podamos todos disfrutar de la presencia de Dios y de encontrarnos en su presencia todos los días. Un enorme abrazo, un cariño muy fuerte, Dios los bendiga a todos.